Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, espero. Hola, Bien, profe, gracias. Luciana. Hola de Bien, nuevo. profe, gracias. Hola, Benjamín. Van a terminar odiando ustedes después de verme el jueves tanto rato. Es que ya no me... ya, vamos a comenzar con la clase de hoy. Antes de empezar, algunas cosas. Primero, la clase de hoy... no tengo COVID por si acaso, me atoré. Ya, la clase de hoy es solamente informativa, o sea, no informativa como tal, sino que no, de aquí no van a tener que sacar ningún entregable, ¿ya? Como sí lo hicimos en las dos clases pasadas, ¿ya? Donde lo que vimos sí era parte de lo que luego iban a tener que entregar como hoja de trabajo o como preparación para la evaluación online, ¿ya? Hoy solamente van a escuchar y aprender cosas, ¿ya? La próxima clase recién vamos a ver lo que van a tener que ocupar para escribir su primer informe, ya que es como su experiencia de laboratorio. Hoy solamente pueden tomarse un café y escuchar. Y antes de empezar con la clase, les quería preguntar cómo les había ido en la evaluación online, qué les había parecido, si la encontraron muy difícil, acorde a lo que vimos en clase, estaba muy lejos habían cosas que no vimos, estaba muy larga, estaba muy corta, difícil de entender, ¿no? El tiempo me pongo atrás. Nos quitaron, ¿por qué les quitaron 20 minutos? La idea de, o sea, lo que yo era larga, sí, creo que era larga, ya, pero 90 minutos. Ah, ya, entiendo, sí. Les faltó tiempo. Sí, yo concuerdo que era la programación larga, pero según lo que yo vi, al menos en términos de contenido, creo que debería estar todo lo que vimos en las primeras dos clases. Yo al final me di cuenta que debía mandar el Excel. El tema del Excel, no importa, es un respaldo nomás. Si no lo alcanzaron a enviar, no importa, es una forma de respaldo para de alguna manera ver que lo que ustedes copiaban como respuesta tuviese algún respaldo, pero si no lo alcanzaron a enviar tampoco era tan terrible. Yo sé que muchos de ustedes me enviaron un correo el mismo viernes y no se lo respondí hasta el martes porque estaba esperando la respuesta del coordinador. El coordinador después dijo que no importaba el Excel, así que ahí yo recién respondí a los que me enviaron correo, ¿no? En fin. Pero bueno, sí, no sabía que les habían dado 70 minutos finalmente, ¿ya? Bueno, ya voy a comentarlo porque yo sé que esa evaluación online es larga, en comparación a otras evaluaciones online de laboratorio que van a tener a futuro. Ya. Pero en términos de las funciones de Excel o algo que no hayamos visto, espero que no se me haya pasado nada, ya los he dejado más o menos bien preparados. Pero sí, concuerdo que estuvo larga. Ya. Y ahora vamos a empezar con la clase. La clase de hoy, como les dije, es más o menos ilustrativa. De aquí no van a necesitar entregar nada, solamente escuchar y aprender. Algunas cosas que ya saben o deberían saber, como es el uso de tracker, si no lo vamos a recordar, y otras cosas que tienen que ver con la entrega de su primer informe. Durante el laboratorio de 110, ustedes van a tener que entregar dos informes, ¿ya? Un informe corto y un informe completo. El primero obviamente va a ser el informe corto, que va a estar enfocado en algunas secciones, y luego ya con la segunda experiencia van a tener que entregar ya el informe completo. ¿Ya? ¿Por qué no empezamos al tiro con experiencias de laboratorio informe? Bueno, porque hay que primero manejar y entender cómo es el procesamiento de datos, los tipos de experimentos, ¿ya? Que es lo que estuvimos viendo en estas primeras dos sesiones. Y en esta clase 3, bueno, tal como de adelante vamos a dar una introducción de qué cosas poner, qué cosas no poner en un informe igual. Eso es más o menos general, porque como no está orientado a una experiencia en particular, muchas veces no les queda muy claro, ¿ya? De todas formas, yo les quiero adelantar desde ya que para el informe yo siempre estoy disponible para responderle los correos, ¿ya? Escribir un informe no es fácil, es algo muy difícil, y tampoco yo espero que lo escriban a la perfección a la primera vez o a la segunda, incluso a la tercera. Es algo que lleva tiempo y es algo que deben aprender, porque no solamente se aplica al laboratorio, sino a todos los documentos que ustedes tengan que escribir en su carrera universitaria, ¿ya? En fin, este es el calendario que ya está hasta el término del semestre. Fíjense que ahí está hasta mediados de diciembre, y donde se explica las clases que vamos a tener.
fíjense que nos quedan 3 clases presenciales, entre comillas, de contacto conmigo, que son esta semana, donde vamos a hablar del tracker y de la escritura del informe. La próxima clase ya vamos a trabajar con una experiencia de laboratorio, obviamente en formato online, con el tracker para poder sacar los datos y entregar el informe ya la semana subsiguiente. Vamos a tener nuevamente sesiones de consultas una vez terminada esta segunda semana de clase. Luego vamos a trabajar con otro video, ya orientado a otra experiencia de laboratorio, la cual también la vamos a trabajar con Tracker, y ahí ya viene la entrega del informe 2, que es un informe completo. ¿Ya? Después viene una semana de recuperaciones para aquellos y aquellas que hayan perdido alguna evaluación por algún motivo, tienen que justificar para poder recuperar. Recuerden que no pueden aprobar el laboratorio si es que no rinden todas las evaluaciones. Es importantísimo. Si ustedes se perdieron alguna evaluación por A, B, C, o C motivo, deben justificar, hacer la justificación para que la puedan recuperar. Si no la justifican y no la recuperan, van a quedar con una nota pendiente y les va a salir el ETA igual a 0,5. Así que, por favor, tengo que ser bien insistente en que deben rendir todas las evaluaciones. ¿Sí? Eso. Bueno, ahí está el calendario. Después de esa semana de evaluaciones, viene la última evaluación, que es la segunda evaluación online, el lunes 13 de diciembre. Y ahí se acaba el laboratorio. ¿Ya? Se acaba mucho antes de la cátedra. Eh, bueno, para la elaboración de informes, algunos detalles técnicos, ya más que de contenido, y es que lo van a realizar en parejas. Ya sé que es un poco extraño que lo hagan en parejas, estando de forma online, pero ustedes ya más o menos están acostumbrados a trabajar en este formato. Esperemos que este semestre sea el último, por su bien y por el nuestro, ¿ya? Por nuestra sanidad mental. Las parejas las van a definir este viernes, mañana viernes 5 de noviembre, a través de una encuesta de aula, así como cuando llenaron la encuesta de inscripción, ¿ya? De la misma forma van a tener que inscribirse como con su pareja. Yo me imagino que más de alguno va a tener problemas para encontrar pareja, ¿ya? Porque obviamente estamos en formato online y ustedes, la verdad, no se conocen para nada. Entonces, algunos de ustedes no tendrán con quién formar pareja. Ahora ahí hay alguna opción para decir que no tienen pareja y que se van a juntar con él. Restricciones para las parejas es que deben ser del mismo curso, no necesariamente del mismo paralelo ni del mismo bloque de laboratorio, pero sí del mismo curso. ¿A qué me refiero con el mismo curso? En este laboratorio actualmente hay alumnos de física 109 y de física 110, eh, y, y física 110 de licenciatura, bueno, otro curso aparte. Y además hay alumnos de la sede de Vitacura y de la sede de San Joaquín. Entonces ustedes se pueden juntar, formar la pareja solamente con aquellos que sean de su curso, o sea, si son de 109, de 109, si son de 110, de 110, y de su mismo campus. ¿Ya? Vitacura con Vitacura, San Joaquín con San Joaquín. ¿Por qué esto? Bueno, no es por un tema de separarlos arbitrariamente, sino que porque la revisión y la formación de estas parejas es a través de aulas, entonces necesitan estar en la misma aula. Un alumno de 110 de Vitacura no tiene el mismo aula que un alumno de 110 de San Joaquín, por eso necesitan estar en el mismo aula, mismo curso. 110 de San Joaquín, 110 de Vitacura, 109 de San Joaquín, 109 de Vitacura, ¿ya? Sí, entonces por ahora ya vayan pensando en con quién van a trabajar, porque es con la persona que van a trabajar de aquí en adelante, hasta el término del laboratorio, excepto la evaluación online 2, eso sí vuelve a ser individual, pero para los informes se hacen pareja. Bueno, como estamos de manera online y no presencial, no van a poder ir al laboratorio a extraer los mismos datos. Entonces, estos datos que normalmente uno va al laboratorio a extraerlos, ustedes los van a extraer a través de análisis de videos de tracker. Ustedes ya quizás no son expertos en tracker, pero ya tienen una primera aproximación al uso de tracker de lo que vieron en 100. Entonces, ahora no es que les vamos a exigir que se acuerden de todo, sino que vamos a tener un pequeño repaso, les vamos a guiar bien en el uso de tracker para que lo puedan ocupar, porque ahora ya lo van a ocupar para una experiencia de laboratorio, ya obtener datos reales, medir cosas reales. El informe 1, como dice ahí, es un informe corto, un informe breve, que no tiene todas las secciones del informe mismo, y el informe 2 ya es un informe completo, todo. Y los plazos de entrega, bueno, para el informe 1 están puestos ahí en el calendario, que es el mismo calendario que ustedes tienen colgado en aula, uno para el 19 de noviembre y el segundo para el 3 de diciembre, respectivamente. Profe, ¿no importa si me inscribí en otro horario? No, no importa. En horario de laboratorio, me imagino, Nicolás. No, si ustedes se inscribieron en el lunes, perdón, lunes no, hay martes, en cualquier horario y asisten a este, yo no tengo problema.
¿ya? Y así como tampoco hay problema en que se junten con alumnos de otros bloques. ¿Sí? ¿Eso era, Nicolás? Creo que sí. Ya. Bueno, eso es en términos de la elaboración de informe, que es lo primero que vamos a ver hoy. No lo voy a profundizar tanto, porque yo sé que no se les va a quedar guardado si es que no lo asociamos a una experiencia de laboratorio en sí. Como ahora no vamos a hacer una experiencia de laboratorio, estas indicaciones para el informe son de manera muy general, ¿ya? Pero sí uno puede orientarlos de algunas cosas. A mí no me gusta leer mucho las diapositivas, pero bueno, en este caso voy a tener que hacerlo, así que les pido disculpas para aquellos que no les gusta tener un profesor enfrente leyendo un PPT. ¿Ya? Bueno, como voy a leer esto primero. Dice, hemos visto en clases anteriores que en base a experimentos se pueden confirmar o desechar teorías y que el experimento debe tener ciertas normas al momento de ser realizado para minimizar errores involucrados en él. Toda información e investigación tiene un proceso, el cual debe quedar plasmado en informe. ¿Ya? Esto es básicamente lo que aprendimos en las dos primeras clases, ¿ya? Que la experimentación sirve para comprobar o para desechar, perdón, una teoría. Como vimos que diseñamos o propusimos diferentes métodos para medir la aceleración de gravedad, ¿ya? A través de la caída libre, a través de por repetición o de alturas diferentes, así uno puede hacer muchas cosas. Y además, como toda medición experimental tiene asociada un error, uno debe siempre tener presente esos errores. Y los diferentes tipos de errores nos van a indicar diferentes cosas de la experimentación en sí. Ya, el error instrumental, que está asociado al error del instrumento, el error de propagación, en el caso de que sea una medición indirecta, ustedes midan una cosa y a través de una relación matemática calculen otra, ahí se propaga el error, ustedes ya aprendieron a propagarlo. ¿Ya? También están el error comparativo, el error relativo, ¿ya? Recuerden, el error comparativo me da indicio de la exactitud, ¿ya? Son cosas diferentes, por favor no me vayan a confundir exactitud con precisión. Exactitud me la entrega el error comparativo y es un indicio de cuán cerca yo estoy del valor aceptado o del valor teórico. El error relativo hace referencia a la precisión, a cuál es la dispersión que yo tengo de los resultados, cuán preciso es mi experimento. ¿Ya? Si tiene puede tener un bajísimo error, pero está muy lejos del valor esperado. Eso quiere decir que es muy preciso, pero es poco exacto. O por el contrario, puede estar muy cerca del valor esperado, puede ser muy exacto, la aceleración de gravedad, no sé, me puede dar 10, pero puede tener una precisión horrible, ¿ya? 10 más menos 5. ¿Ya? Significa que estoy cerca del valor, es exacto, pero la precisión es horrible. ¿Ya? Son dos conceptos totalmente diferentes, no confundir. Eh, Cuando hasta ahora no vimos estas otras partes del informe que tienen que ver con el objetivo, la hipótesis, el diseño, el analizar los resultados y obtener las conclusiones. ¿Ya? Hay algunas secciones que son mucho más importantes que otras y eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, Preguntas que debe hacerse al momento de finalizar su informe. ¿Por qué yo escribo un informe? Partiendo por eso. Bueno, yo escribo un informe para reportar lo que he encontrado, ¿ya? Para describir todo el proceso que yo hice para llegar a ese resultado. Una vez que yo confecciono el informe, debo hacerme todas estas preguntas para ver si yo lo escribí de buena o de mala manera. ¿Es posible que yo repita el experimento meses después, obteniendo el mismo resultado, leyendo mi informe? Ya, el informe debe ser una guía. Debe estar todo lo que yo realice para que si después yo quiero volver a repetirlo, tenga ahí clarísimo qué fue lo que hice y cómo lo obtuve. ¿Ya? Asimismo, otra persona, que no fui yo, debe ser capaz de, a través de la lectura del informe, ser capaz de replicar el experimento. ¿Ya? Por eso es que no solamente debe quedar claro para mí, sino que la explicación debe ser bastante, suficientemente buena o bien redactada o bien clara para que otra persona externa lo lea y sepa lo que se hizo y cómo se llegó a ese resultado. ¿Ya? Y por último, bueno, esto tiene que ver quizás no con el informe completo, sino con el resumen que va al principio, que, valga la redundancia, hace un resumen de lo más importante de su informe, cuáles son los objetivos, cómo voy a cumplir esos objetivos y cuáles son los resultados que obtuve. Eso es lo que debe ir en el resumen, y una persona leyendo eso solamente el resumen, debe ser capaz de discriminar si es de su interés o no, o sea, si me sirve para lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Por eso el resumen, a pesar de que es un texto cortísimo, es muy importante porque, valga la redundancia nuevamente, resume todo lo que yo hice.
¿ya? Dejando de lado algunas cosas, pero eh, evidenciando objetivos, metodología y principales resultados. ¿Ya? Una cosa muy importante y que es muy común en los informes es que ustedes deben evitar la ambigüedad. Hay un montón de palabras que no las vamos a eliminar a primera, en el primer y quizás no en el segundo informe, pero que hay que eliminarlas, que tienen que ver con la ambigüedad y con la subjetividad. Por ejemplo, más o menos, decir más o menos no es algo objetivo, es algo subjetivo, porque en ningún caso hace una referencia a cuán cerca yo estoy de ahí. Un más o menos puede ser muy grande, muy chico, aproximadamente, tampoco. Tratar de eliminar todas esas cosas. No aplique su incertidumbre como causa de error experimental o error de equipo o error humano. Por favor, a pesar, se puede decir medianamente no. Medianamente, todos esos mismos términos, Joaquín, son exactamente igual. Aproximadamente, más o menos, medianamente, eso hay que tratar de eliminarlo. Para cuantificar eso existen los errores. Si yo quiero cuantificar cuán preciso fue mi experimento, yo no puedo decir sí, fue más o menos preciso, sí, aproximadamente me dio un error pequeño. Para la cuantificación de la precisión, yo tengo el error relativo. Entonces, debo usar ese cálculo, a pesar de que en ninguna parte me lo están pidiendo, debo usar esas herramientas para cuantificar esas cosas. ¿Ya? Por lo mismo, si me quieren decir, y el objetivo se cumplió, calcular la aceleración de gravedad, bueno, veamos cuán cerca estuve. Llegué más o menos, ese más o menos no existe. Se cumplió medianamente, no, se cumplió aproximadamente el objetivo de obtener la aceleración de gravedad. Para cuantificar cuán cerca yo estuve del objetivo, tengo también esa otra herramienta que es el error comparativo. Entonces, para cada una de esas cosas, yo tengo una herramienta que la va a cuantificar. Por eso es importante dejar este tipo de aseveraciones. Eh, Ahí dice, no explique su incertidumbre como causa de error experimental o error humano. Por ejemplo, eso quiere decir que no atribuirle errores humanos a la poca exactitud o a la poca precisión que puede tener un experimento. No voy a entrar en profundidad con eso porque no se va a entender nada si no lo aplicamos. Evitar conclusiones no científicas. Por ejemplo, este laboratorio fue un éxito. ¿Cuál es la medida del éxito? ¿Qué es lo que define si el experimento fue un éxito o no? Para eso hay herramientas, tal como para el cálculo de la exactitud y la precisión, que me van a decir si se cumplió o no se cumplió. Este laboratorio fue complicado. Esos son partes de mi experiencia como laboratorio. Para mí puede haberse resultado complicado, pero no es algo objetivo, es algo subjetivo. Este laboratorio fue excelente, ¿ya? Todas esas cosas, por favor, eliminarlas. En este laboratorio aprendimos sobre la conservación de la energía. Tampoco, ¿ya? Ustedes no aprenden sobre la conservación de la energía en el laboratorio, ustedes lo estudian de manera teórica y lo quieren comprobar de manera experimental. Entonces, lo que pueden aprender, por ejemplo, es qué cosas contribuyen de manera cuantificable a que no se conserve la energía, dónde se va esa energía, etcétera. Pero ustedes no aprenden sobre algo. En fin. Eh, bueno, esto es básicamente cosas que no deben ir y que no voy a entrar mucho en profundidad. Pero un error muy común es echarle la culpa a los instrumentos. Bueno, a ustedes no les va a pasar porque van a trabajar con trackers, pero en el laboratorio es muy común decir que no tuvieron los resultados esperados porque el micrómetro estaba malo, porque el pie de metro, el vernier estaba malo, o porque el cronómetro se echó a perder. Esas cosas no van dentro, no pueden atribuirle el éxito o el fracaso en un experimento a los instrumentos. ¿Ya? En fin. Eh, en la estructura del informe, bueno, esta es la estructura del informe que nosotros vamos a usar. Hay una planilla en Word que ustedes la pueden rellenar y que tiene justamente estas secciones que ustedes van borrando y van colocando. Para el informe completo se consideran todas estas secciones, ¿ya? Título, resumen, introducción teórica, desarrollo experimental, donde van los materiales, el montaje, el método experimental, los resultados, análisis y conclusión, y discusión, perdón, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Dentro de estas secciones hay algunas que son mucho más importantes que en otras. A pesar de que ustedes vean, el título es el título es igual de importante. No pueden ponerle cualquier título al informe. En el título debe ir el objetivo, si es que la experiencia tiene más de un objetivo, poner el más importante, el objetivo principal, y debe ir el método experimental. ¿Ya? Eso es importante. En el título siempre va el objetivo principal,
y el método experimental a través del cual yo voy a cumplir ese objetivo. Por ejemplo, si yo quiero determinar la aceleración de gravedad, tengo un sinfín de formas de determinar la aceleración de gravedad. La puedo determinar a través de un péndulo, la puedo determinar a través de la caída libre, la puedo determinar a través del movimiento en un plano inclinado. Entonces eso debe estar expresado en el título. Medición de la aceleración de gravedad a través del movimiento de un carro en un plano inclinado. En la guía, en la planilla del informe, no sé si ustedes lo van a ver después, tienen hasta 3 líneas para usar en el título. Ya, no quiere decir que siempre tengan que poner las 3 líneas, pero en el caso de que el método experimental sea largo, no hay ningún problema en que lo expresen completamente. ¿Ya? Entonces, título, objetivo con su método experimental. No sé, obtención de la aceleración de gravedad a través de un movimiento de un péndulo. No sé, determinación de la conservación de la energía a través de una colisión de 2 carros. No sé, siempre debe ir el objetivo y el método experimental. En el resumen, como ya se los adelanté, bueno, después voy a explicar cada una sección. Acá quiero expresar que el informe completo son todas esas secciones. Y el informe corto que les vamos a pedir por primera vez tiene solamente eso. El título, el desarrollo experimental, ¿ya? El resultado, análisis y discusión, y los anexos que pueden ir o no pueden ir dependiendo si hay algo que sea demasiado grande, va a poner en alguna de esas otras secciones. Bueno, el título, tal como les dije ahí, debe tener el objetivo o el problema, ¿ya? Y la metodología empleada. No puede ser superior a 3 líneas, y eso del tamaño de la letra y el formato está puesto ya en la plantilla. Acá, bueno, no vamos a entrar en detalle de esas secciones que borramos, después las vamos a explicar. El desarrollo experimental es lo que a ustedes se les debería hacer más fácil. ¿Por qué? Porque es lo que hicieron de preparación para empezar a medir. ¿Eh? El desarrollo experimental es desde que ustedes llegan, montan todo, hasta que comienzan sus mediciones. Y bueno, los materiales empleados, en este caso vamos a usar Tracker, pero dentro del video que ustedes van a analizar de Tracker van a poder ver, no sé, un plano inclinado, un carrito, ¿cómo se llama? Un transportador, si es que hay que medir un ángulo, un flexómetro, si es que tienen que medir una distancia, un pie de metro, si es que tienen que medir una distancia cortita, etcétera, etcétera, un cronómetro, cualquier cosa. El montaje, por lo general, va acompañado de un esquema, ¿ya? Y un buen montaje siempre debe ir con un buen esquema. El esquema debe ser, no sé si está acá, no está, es una fotografía, o no necesariamente una fotografía, sino que un dibujo donde se represente real o no realmente el experimento, y además deben ir las variables que ustedes van a medir. Eso es importante. En el esquema que pongan en el montaje siempre deben poner las variables. Si yo voy a analizar una caída libre, tengo que poner en el mismo esquema qué cosas voy a medir. Si voy a medir la altura, el tiempo de caída, eso debe estar en el montaje. ¿Por qué? Porque cuando yo describo el método experimental, me apoyo en el montaje, me apoyo en el dibujito que hice en el esquema. ¿Ya? Como podemos ver ahí, se mide, por ejemplo, H. ¿Y qué es H? Bueno, es más fácil si yo ya dibujé H en el dibujito. Por eso es importante que en el montaje estén puestas todas las variables que ustedes van a medir. ¿Sí? Y el método experimental, no sé si está puesto ahí, pero es como una receta de cocina. No es un paso a paso así, punto a punto, sino que es una redacción, perdón, un párrafo coherente donde ustedes describen todo lo que hacen desde que miran eso, está montado, hasta que comienzan a medir. Por ejemplo, inclinamos el plano, no sé, en tantos grados y los medimos con el transportador. Luego se toma el carrito y se lleva a la parte más alta del plano inclinado. En el momento en que se suelta, se echa a andar el cronómetro y se suelta el carro, lo que hace que el carro se deslice por el plano inclinado, y al final, al llegar a la parte más baja, se detiene el cronómetro registrando la altura, no sé, el ángulo y el tiempo que se demoró en recorrer eso. Luego se cambia el ángulo a un ángulo menor y se vuelve a repetir el procedimiento registrando nuevamente tiempo, altura, ángulo, etc. Eso es el método experimental, ¿ya? Debe estar muy detallado todo lo que ustedes hicieron para hacer las mediciones, de tal manera que otra persona cuando lo lee pueda replicarlo. Bueno, ahí está el material. Acá, bueno, esta parte del modelo, no sé si sea tan necesaria, opcional, que ustedes no van a trabajar con instrumentos reales, sino que esto del modelo. Pero sí, los instrumentos que van a ocupar, su sensibilidad, ¿ya? El error o la incerteza. Recuerden que es mejor poner ahí directamente el error instrumental. Recuerden que el error instrumental es la mitad de la mínima media para instrumentos analógicos, y el último decimal para instrumentos
digitales, ¿ya? El esquema, bueno, tal como les dije, debe ser un dibujito que represente, no necesariamente debe ser una foto real, aunque sí puede ser una foto real, pero sí debe estar lo que yo voy a medir. Acá, por ejemplo, yo hubiese puesto el largo. ¿Por qué? Porque si yo voy a analizar el péndulo, necesito medir ese largo. Entonces puedo medir el largo, puedo medir el periodo, puedo medir la masa y puedo medir el ángulo. De tal manera que cuando ustedes redacten el montaje, el desarrollo, perdón, el, el método experimental, se apoyen ahí. Bueno, acá esto lo pueden leer después, yo no voy a entrar en profundidad. Luego, resultado, análisis y discusión. Acá ya se van de manera directa a lo que viene después del desarrollo experimental. En el desarrollo experimental ustedes describen todo lo que hay que hacer para empezar las mediciones. Y acá directamente se van, esto fue lo que medí. Pero no es solamente llegar y poner una tabla, ya, sino que deben darle un contexto. Si ustedes ponen una tabla, tienen que comentarla. Si no van a comentar la tabla, es mejor no ponerla. Por ejemplo, en esta tabla, le ponen ahí tabla 1, podemos ver la distancia o el tiempo para diferentes distancias desde la que se lanzó el carrito. Y ponen ahí, listo. ¿Ya? Está tan simple como eso. No pueden poner una tabla o un gráfico sin comentarlo. No tiene sentido. Mejor no lo pongo. Si no lo comento, significa que no es necesario. Acá, por ejemplo, este es el gráfico que aparece en el manual teórico de laboratorio. ¿Ya? Este es el gráfico padrón o modelo que nosotros vamos a pedir. El nombre en los ejes, el error, si corresponde. Recuerden cuándo va el error en el eje y cuándo no va. ¿Cuándo no va el error en el eje? A ver si se acuerdan. Cuando varía, no es el mismo para todos los datos. Exactamente. Cuando no es el mismo error para todos los datos, yo no lo puedo poner en el eje. Ahí generalmente uno lo pone con barras de error acá. Si es que todos tienen diferente error, uno lo pone acá, así, de esta forma. Pero no les vamos a pedir eso todavía. Simplemente que si tienen datos con diferentes errores, mejor no colocarlo. ¿Ya? En fin. Si corresponde, lo colocamos ahí. Pero siempre los gráficos con el nombre en los ejes, con la unidad correspondiente, si es que corresponde a unidad. Puede haber que sea un gráfico que tenga una variable adimensional y que no tenga unidad. Entonces ahí no corresponde por unidad. Por lo general, nosotros sí graficamos cosas que tienen unidades. Nombre en los ejes, error si corresponde, los numeritos bien claritos, si es que es necesario aumentar el tamaño de la fuente, lo aumentamos. La ecuación experimental, si es que yo hago algún ajuste, si es que yo hago algún ajuste, debe ir este cuadrito con, en este caso, una recta, con la ecuación de la recta, con las variables correspondientes, no y igual mx más n, ¿ya? Eso no, debo cambiar la variable x y debo cambiar la variable y el coeficiente de determinación, que es importante para saber cuán bueno fue mi ajuste. ¿Ya? Pongo los datos, después digo a través con los datos de la tabla tanto, podemos obtener este gráfico, en este gráfico podemos ver que hay una relación lineal entre la velocidad y el tiempo. Eso ya es parte del análisis experimental y la discusión. La presentación de los datos implica solamente los resultados. Para el análisis, nosotros siempre les pedimos dos tipos de análisis: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Ustedes deben saber diferenciarlo. Cualitativo hace referencia a la cualidad, obviamente. Cuantitativo a los números. Ustedes pueden hacer los análisis cualitativo y cuantitativo por separado o ir mezclándolos. No hay ningún problema en que ustedes mezclen toda esta sección. Por eso, resultado, análisis y discusión está puesto todo en una sola sección. No quiere decir que yo voy a presentar primero todos los resultados, después voy a hacer todo el análisis y después voy a hacer toda la discusión. A veces queda media cortada la idea y uno no entiende. Por eso está puesto todo. Ustedes pueden poner un resultado, analizarlo y poner una pequeña discusión. Poner otro resultado, analizarlo y después otra discusión. Pueden hacerlo así o como sea conveniente. ¿Ya? Lo importante es que no se corten las ideas. ¿Y a qué nos referimos con análisis cualitativo y análisis cuantitativo? No sé si hay, bueno, está ahí un ejemplo de tabla que es el mismo que está en el manual teórico de la data. Si yo pongo una tabla, pongo la variable también con el error si corresponde, si es que todos tienen el mismo error, con la unidad correspondiente y con el nombre. Todo gráfico y toda tabla debe llevar un rótulo. Gráfico 1, perdón, acá. Bueno, este no está, pero ahí, al igual que la tabla, ahí debería decir gráfico 1, acá, ejemplo de tabla, no sé, acá. Tabla de la magnitud tanto en función de la magnitud tanto para tal caso. ¿Ya? Siempre que ustedes coloquen una tabla o un gráfico, debe ir con el rótulo correspondiente, porque después la pueden citar. ¿Sí? Y una vez expuestos los datos, bueno, se van al análisis cualitativo y cuantitativo.
Por ejemplo, análisis cualitativo. Análisis cualitativo es lo que más les cuesta y es comprensible porque no están acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Y es todo lo que ustedes puedan decir de los resultados que no tengan números. Por ejemplo, si yo me voy a este gráfico, ¿qué puedo decir que no tenga números? Bueno, puedo decir que la velocidad tiene una relación lineal con, con el tiempo. Eso es parte del análisis cualitativo, porque lo que yo dije está en base a los que yo veo sin usar ningún número. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir lo que representa la pendiente de esa recta. Si yo hice un ajuste lineal, puedo decir qué representa M. ¿Qué representa la pendiente en este gráfico de velocidad versus tiempo? Aceleración. La aceleración. Entonces, eso también es parte del análisis cualitativo. Bueno, en este caso es fácil porque la pendiente es directa y ustedes ya lo saben, pero se puede dar el otro caso donde realmente hay que hacer la comparación entre la ecuación experimental que ustedes tienen acá en el gráfico y alguna ecuación teórica para saber qué significa físicamente la pendiente. Toda vez que ustedes hacen análisis físico de la pendiente, eso es parte de un análisis cualitativo. Por ejemplo, para el caso que vimos de la clase 2 o de la hoja de trabajo 2, la pendiente, no me acuerdo exactamente lo que era, pero no me acuerdo. Bueno, ustedes pueden decir, la pendiente de esta recta que se forma de la relación entre el tiempo al cuadrado en función de la altura representa, no sé, 2 sobre la aceleración de gravedad. Y además tiene un valor de tanto. Cuando ya ustedes ya le meten un valor, pasan del análisis cualitativo al análisis cuantitativo. Entonces pueden ir mezclando esos dos análisis. Que acá estén separados no quiere decir que siempre los tengan que separar. Ustedes siempre pueden mezclar los dos tipos de análisis. La pendiente es parte del análisis cualitativo, sí, es parte del análisis cualitativo. Y el cuantitativo ya es darle valor. Después de que ustedes digan qué representa la pendiente, pueden decir, y es tanto, con su respectiva unidad, entonces ya pasa a ser un análisis cuantitativo. ¿Ya? En fin. Bueno, ahí está. Bueno, no voy a entrar en profundidad porque obviamente el análisis cualitativo y cuantitativo depende de cada tipo de experimentación, pero siempre lo pueden orientar de esa forma. Si tienen un gráfico, es mucho más fácil hacer un análisis, ¿ya? Cuando ustedes colocan un gráfico. En fin. Y eso es todo, ¿ya? Lo otro es detalles eh, técnicos que tiene que ver que todo esté bien rotulado, si ponen una tabla que tenga un nombre, si ponen un gráfico que tenga un nombre. Cada cosa que ustedes pongan, recuerden, deben comentarla, no pueden poner un gráfico y no comentarlo. Otra cosa que forma parte del análisis cuantitativo y algo que ustedes nunca ponen siendo que tienen ese recurso es el error relativo y el error comparativo. Error comparativo no siempre van a tener, porque a veces no van a tener un valor teórico para comparar, y si no tienen un valor teórico para comparar, no pueden tener un error comparativo. Ojo con eso, ¿ya? No siempre van a poder calcular un error comparativo. Lo que sí van a poder calcular siempre es un error relativo. ¿Por qué? Porque el error relativo es el que me va a indicar cuán preciso es el experimento, y es simplemente el error dividido por su medida. Pueden ponerlo como error relativo o como error relativo conceptual. Y en base al error relativo, ustedes siempre pueden hacer ese análisis. Ustedes miden cosas inicialmente. Por ejemplo, si yo quiero determinar la aceleración de gravedad, yo debo haber determinado, si uso el péndulo, por ejemplo, el largo del péndulo o el periodo de oscilación. ¿Ya? Yo calculo entonces la aceleración de gravedad, pero a partir del largo de un péndulo y del periodo de oscilación. Eso me va a dar un valor de G más menos G, más menos su error. Y con eso yo puedo calcular el error relativo. Si el error relativo es muy grande, muy pequeño, yo puedo decir, ah, pero yo lo podría mejorar quizás. Puedo obtener un error mucho menor para mejorar ese error relativo. ¿Cómo lo puedo mejorar? Bueno, yo calculé G a partir de ¿qué? A partir de la altura y del periodo. Entonces puedo calcular también el error relativo de la altura y puedo calcular también el error relativo del periodo y ver cuál de los dos es mayor. Generalmente el error relativo del final es muy parecido al mayor de los dos errores relativos. Ahí también pueden hacer un análisis. Entonces yo digo ya, quiero mejorar el error de la aceleración de gravedad. ¿Cuál de las dos variables yo debería mejorar en la medición? ¿Debo mejorar, por ejemplo, la medición del largo? Esto es L, no me equivoqué, puse H. ¿O debo mejorar la medición del periodo? Y ahí, claro, ahí yo voy
calculo el error relativo del largo, calculo el error relativo del periodo y probablemente uno sea mucho mayor que otro. Si son más o menos del mismo orden de magnitud, ahí no hay nada que hacer. Pero si uno es mucho mayor que el otro, digo, debo quizás conseguir otro instrumento que me ayude a mejorar el largo, ¿ya? Eso siempre lo van a poder hacer. Es parte de lo que deberían tener presente porque lo pueden hacer en cualquier experiencia. El resto del análisis ahí sí ya va a depender de qué estemos buscando. Ya. Eso es todo respecto al informe. Ya. Sé que quedó muy en el aire porque no hay nada en concreto con el cual comentar la parte del informe. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana cuando veamos de lleno la experiencia de lo que ustedes van a usar para hacer su primer informe. Y ahora me quiero ir a otra parte que tiene que ver con el tracker, porque el tracker es lo que ustedes van a utilizar en estas dos experiencias con las cuales van a tener que confeccionar informes. ¿Se acuerdan del uso de tracker o se les olvidó todo? O nunca aprendieron quizás. En lo personal yo nunca aprendí. Nunca aprendí. Bueno, si no aprendieron en Física 100, es hora de aprender, porque ahora sí lo vamos a tener que ocupar, ¿ya? Entonces, si no aprendieron, aprenden ahora, y si no se acuerdan, bueno, va a servir esto de recordatorio. Entonces vamos a tomar esta clase de ejemplos, solamente recuerden, esta es una clase de ejemplos, no van a tener que hacer ni informe, ni sacar datos, ni nada de esto, pero sí lo pueden ocupar para practicar en sus casas antes del informe que vamos a ver la próxima semana. Dice informe, determinar la aceleración de un objeto que recorre un plano inclinado. O sea, acá lo que tenemos es, vamos a tener un carrito que recorre un plano inclinado que se le da una velocidad inicial y por lo tanto tiene una trayectoria que sube por el plano inclinado, se detiene y vuelve a bajar. Y en base a eso, yo puedo determinar cuál es la aceleración de este objeto. ¿Cómo puedo determinar la aceleración? Bueno, tengo un sinfín de formas de determinar la aceleración, pero si vamos a usar tracker, lo que yo puedo hacer es ir midiendo la posición de este carrito a diferentes tiempos, ¿ya? Esto va a subir y va a caer. Y con los datos de la posición, en función del tiempo, si yo los grafico, eventualmente puedo llegar a conocer cuál es la velocidad de este objeto o la aceleración. No sé qué me piden la aceleración, ¿ya? Eso. El video está acá, está disponible en aula, ustedes lo pueden bajar y bueno, el análisis de Tracker creo que no está disponible. Y para usar Tracker, bueno, Tracker es un programa que analiza videos, analiza en particular la posición de un objeto en función del tiempo. Entonces, lo que les va a entregar Tracker siempre es la posición en función del tiempo. Les va a entregar una tabla de datos con las diferentes posiciones y les va a entregar una columna con los tiempos. Y en base a eso ustedes pueden ocupar esos datos para analizar. Pero como Tracker analiza un video y no tiene idea de las dimensiones, lo que uno debe hacer es darle una referencia a Tracker. Una distancia conocida, por ejemplo, yo puedo medir en mi casa cuál es la longitud o el ancho que tiene esa pizarra. Y si yo conozco el ancho de la pizarra, yo le puedo decir a Tracker, mira, esta distancia que está ahí, que es el ancho de la pizarra, mide tanto, mide, no sé, 70 centímetros. O como está puesto acá está puesto con este gatito que tiene una altura de 15 centímetros. Entonces, esta referencia de distancia va a servir para analizar el movimiento. Es lo primero que uno debe hacer. Acá está el link del video que ustedes van a poder analizar posteriormente. Ese link ustedes lo copian y les va a entregar este video que está acá, ¿ya? Y bueno, acá ya me voy a tener que cambiar porque les voy a indicar cómo se hace esto. Voy a poner acá no, ese es mi correo, perdón. Acá. No, eso no. Entonces, lo que necesitan ustedes para el análisis de tracker siempre es un video de algo que se esté moviendo, ojalá con un buen contraste. Fíjense que acá está el carrito que es verde y el contraste de atrás es blanco, bueno, amarillo, entonces hay un buen contraste. Acá está puesta la referencia, en realidad esto ya está hecho, acá no hay nada que hacer porque está hecho todo el análisis, pero yo voy a partir de cero en otra ventanita para mostrarlo. Entonces, ¿qué cosas necesito yo para el análisis de tracker? Está muy chico, déjenme agrandarlo un poquito. ¿Se ve el tracker o no? El tracker es un software en aula, aparte de lo que yo les voy a enseñar hoy, va a haber un video tutorial, bueno, es el mismo video tutorial que ustedes tuvieron a disposición en 100, y van a contar con este video en el caso de que se les olvide algo.
¿Qué necesito yo para el análisis de tracker? Necesito el video, ojalá con alto contraste de un objeto que se esté moviendo. Necesito una referencia a distancia, que está de acá, fíjense, la altura de este gato es 15 centímetros, 0,5 metros. Necesito definir los ejes, ¿ya? El movimiento va a ser en eje, entonces yo con esto defino el eje, y necesito traquear este objeto, ¿ya? El tracker me va a mostrar el movimiento de este objeto cuadro por cuadro, y cuadro por cuadro yo voy a tener que ir diciendo en qué posición está. Y una vez hecho eso, el tracker me entrega la tabla de datos, esta es la posición en el eje X, y la del eje Y que no me interesa porque el movimiento es ahí. Y me entrega un gráfico, fíjense. Entonces, ¿cuál sería el movimiento de este carrito para este caso? Voy a cerrar esto bien, me molesta mucho. Aquí, le voy a poner play, y el movimiento que hace es ese, ¿vieron? Ahí a la derecha me va mostrando cuáles son los datos que toma. Pero acá obviamente esto ya está todo hecho, ¿ya? Yo no tengo que hacer nada, está hecho el tracker. ¿Qué hago yo? Bueno, nosotros no vamos a analizar esto en tracker, entonces con lo que yo me voy a quedar va a ser con esta tabla de datos. Voy a copiar esto acá y lo voy a copiar al Excel para que ustedes puedan trabajar con todo lo que aprendieron en el Excel, ¿ya? Pero ¿cómo llego a esto? Bueno, hagamos una nueva pestaña para ver cómo se hace. Lo que yo necesito es un video. Acá está el mismo video que han analizado. Entonces hago una nueva pestaña y meto el video ahí. Pero a que se cargue, obviamente depende de la rapidez de cada uno de sus computadores. Aquí hay que tener paciencia porque el tracker ocupa harto RAM. Así que cuando estén trabajando en tracker, así como cuando juegan juegos de alta gama, tienen que tener todo lo demás cerrado, si no se les va a quedar pegado el computador. ¿Ya? Por favor, cuando analicen tracker, traten de tener el mínimo de recursos de donde sea que estén trabajando. Y fíjense que acá está el movimiento. Está un poco lento esto. Pongo play, no pasa nada. Ah, ya volvió. Ahí llegó una persona a lanzar. Ahí, lanza el carro, y el carro, siempre el tracker les va a mostrar el video un poquito más lento de lo que realmente es. Entonces yo voy a analizar ese movimiento y quiero determinar la aceleración de este objeto en este movimiento del plano inclinado. Yo con la aceleración, por ejemplo, después podría ocupar argumentos dinámicos, hacer un diagrama de cuerpo libre para ver cómo se relaciona esa aceleración con la aceleración de gravedad y calcular la aceleración de gravedad. Pero bueno, entonces lo primero que tengo que hacer yo es escoger un rango, porque obviamente analizar el video completo no me sirve, porque ahí esa mano no me sirve, a mí me sirve, por ejemplo, desde ahí, desde que el objeto ya se soltó de la mano, ahí, desde que ya se soltó de la mano, subió, se detuvo y volvió a bajar. ¿Ya? Como yo ya estudié esto, sé que el rango que me sirve es entre el cuadro 111 y el cuadro 150, y acá le voy a poner 30 cuadros por segundo. ¿Ya? Y eso me da que el intervalo de tiempo, fíjense, de cada cuadro tiene 0,033 segundos. Y ese fue el rango que yo le puse ahí, que lo pueden poner manualmente acá abajo con estas flechitas negras, o lo pueden poner acá, con el frame, con cada cuadrito. Es el rango, simplemente este pequeño rango es el que yo voy a analizar. ¿Sí? Ahí. Desde que sube hasta que baja. Una vez que seleccioné el rango, me voy acá y pongo nueva vara de calibración acá. Nueva vara de calibración. Acá tienen que tener cuidado, porque si ustedes empiezan a apretar clic en el tracker no van a hacer nada. Que siempre para poder hacer algo tienen que apretar o Shift o Control. Para usar la vara de calibración, fíjense que ahí arriba dice Shift más clic para marcarlo. Entonces ustedes apretan el Shift y marcan el punto más bajo de acá y el punto más alto. Y ahí está. Fíjense que si yo no configuro el tracker, me dice que esa distancia, la altura del gatito es 196 metros, lo que es obviamente imposible. Entonces acá yo configuro y digo que la altura de ese gatito es 15 centímetros, 0,150 metros. ¿Ya? Con eso ya calibré todas las distancias. Luego defino los ejes. ¿Ya? Este es el cuadro para definir los ejes. Aquí yo lo pesco desde el centro para mover el origen, y desde esta flechita, esta raya horizontal, perdón, vertical que está acá, es la que indica el eje X positivo. Entonces,
por comodidad, bueno, voy a poner el origen ahí, y voy a tomar acá esto, el eje X positivo, para rotarlo, y dejar ahí que mi eje X coincida con el plano inclinado, fíjense, ahí. Entonces, eso me va a decir que el movimiento del carrito va a estar solamente en el eje X. Me olvido del eje Y. Con esto lo corro, recuerden, con el medio lo corro, y con esta, que es el eje X positivo, lo roto, ¿ya? Lo voy a rotar de tal manera que el eje X coincida con el plano, en el plano inclinado. Y luego, lo último, ya empezar a traquear. Una vez que definí el eje, le di una calibración, empiezo a traquear y me traquea cuadro por cuadro. El traqueo se hace acá agregando una masa. En alguna parte aquí dice agregar masa. Aquí, crear. Crear masa puntual. Ya vamos a considerar ese carro como una masa puntual. Y me aparece ahí. La masa A corresponde al carrito. Y el traqueado se puede hacer de forma manual o de forma automática. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo de forma automática, que también está en el tutorial. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que definir una zona a la cual el tracker va a ir siguiendo, ¿ya? Ojalá sea una zona con alto contraste. Y acá tengo que aplicar Control Shift. Control Shift, y yo quiero que esa sección que está ahí con un brillo es la que traquee. Entonces le hago clic ahí. Fíjense. Y ahí, luego, después fíjense que eso es lo que va a traquear esa pequeña parte, pongo search. Y ahí me empieza a traquear. No, quedó horrible porque se corrió. Si ustedes se fijan, se corrió. ¿Por qué? Porque la referencia que le di fue horrible. Entonces, borremos todos los puntos y empecemos de nuevo. Ahí. No, ese fue el traqueo manual. Si ustedes apretan solo Shift, hace un traqueo manual. Tienen que apretar Control Shift. Control Shift y cambien. Si yo aprieto solo Shift, sale ese cuadradito. Si yo aprieto Control Shift, aparece un círculo. Entonces, el círculo quiere decir que tengo que agrandar un poquito esto. Lo tomo de ahí y lo agrando. Y ahí sí se agranda lo que tiene que, ahí es lo que tiene que ir haciendo el match. Entonces, agrandé un poco ese circulito, lo que quiere decir que se va a demorar un poquito más, pero lo va a hacer un poquito más preciso. Y ahí sí va siguiendo justamente la parte que yo quiero que siga. Profe, ¿Sí? me acuerdo al menos que cuando yo usaba Tracker, esto del automático siempre, nunca me resultaba. Y tenía que recorrer siempre al manual y me resultaba hasta más cómodo, pero también supongo que debe ser un factor de error, así que no sé si sería muy bueno usarlo, ¿sí? Sí, por eso, mira, fíjate que si yo voy a hacer todo de nuevo, voy a borrar los puntos, todos los puntos, y me voy a ir. Si yo escojo una zona donde no haya mucho contraste, acuérdate, Control Shift aparece esto, y le pongo acá, como le puse recién, eso es muy difícil, esto es lo que va buscando, lo que aparece acá, estos cuadritos que me quedaron en verde y negro, es lo que busca para ir haciendo el tracker. Entonces, si es muy indistinguible, el traqueo queda horrible, queda así, se puede ir corriendo. ¿Viste que ahí se corrió? Me traqueó una cosa que nada que ver. Entonces, la opción que tengo yo es buscar un punto que sea más visible, que haya más contraste, que fue lo que hice recién. Puse el punto acá, pero lo agrandé. Lo tomo de ahí y lo agrando un poquito, ahí, para que me vaya buscando esa línea blanca en las líneas verdes. Y ahí el traqueo debería mejorar. Search. Fíjate que ahí da mucho más preciso. Y si no me resulta, aún agrandando la zona de búsqueda, viste que es más lento además, porque tiene más área donde buscar. Si no me resulta, bueno, lo haré de manera manual. ¿Cómo lo hago de manera manual? Bueno, solamente aprieto Shift, vamos a borrar esto. Si yo lo quiero hacer de manera manual, tengo que escoger el punto que voy a traquear. Bueno, voy a traquear eso. Entonces, ahí no aprieto Control Shift, aprieto solo Shift y me aparece el cuadro, no el círculo. Y ahí empiezo, voy a traquear esa parte. Entonces, le doy ese punto, se movió. Le doy ese punto, se movió. Y así voy punto por punto. Si es un rango chiquitito, donde hay poquitos frames, esto se puede hacer. Pero imagínate que sean 1500 frames. Bueno, voy a estar hasta mañana traqueando esto si tengo que traquear 1500, pero si son 100, 150 es algo razonable y me demoraré, no sé, 5 minutos como mucho. ¿Ya?
Ese es en el caso que yo quiera hacerlo manual. Si yo lo quiero hacer manual, solo con el Shift. Fíjense que me va quedando bonito el gráfico. Si yo soy capaz de poner una zona que sea identificable, aprieto Control Shift, en vez del cuadrado aparece el círculo, agrando un poquito esa zona, la tomo de ahí y la agrando, fíjense, y ahí me va a empezar a buscar eso. Y ahí hago el auto-track. Y también puedo ir viendo si es consistente. Ahí yo veo que efectivamente esos puntitos están donde yo los puse. Si veo que se salen es porque el traqueo quedó horrible. ¿Ya? Entonces tengo esas dos alternativas, o hacerlo manual o hacerlo de manera automática. Una vez que termina, listo, tengo el track acá. Fíjense que ahí me quedó muy bonita esta curva que es una parábola. Que ustedes saben que en un movimiento acelerado esto debería ser una parábola. Entonces me queda justamente. Y esto es lo que yo voy a tomar. Voy a tomar estos datos de acá, de posición en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque yo definí que este es el eje X, el eje Y es este, y no me interesa el movimiento en el eje Y, no me interesa el movimiento en el eje X. Entonces tomo esto del eje X, copio los datos, control C, botón segundo, copiar, no sé, como ustedes quieran, los copio y los llevo al Excel. Y acá están copiados esos mismos datos. ¿Ya? Y si los grafico, ustedes ya saben graficar, obtengo algo como esto. Ahora, ¿cómo puedo obtener la aceleración? Bueno, ahora ya es parte de lo que aprendimos en la primera parte, ¿cierto? Copio acá, acá están los tiempos, acá fíjense que esta persona tomó solamente la caída, o sea, desde acá hasta allá. Solamente los datos de acá, de la curva ascendente. Entonces, partió desde acá y copió estos datos aquí. Fíjense que parten desde el tiempo 0,63. Y para que el gráfico quede bonito y parta en el origen, bueno, a este dato se le restó ese mismo dato y a todos se le restó el primer tiempo. Esta columna son los mismos tiempos, pero con la resta del primer tiempo para que parta de 0. Y lo mismo con la posición. La posición parte de ahí, a todas se les restó la posición inicial para que la posición partiese desde 0. ¿Ya? Para que el gráfico quedara con el origen en 0. Y luego de eso, se elevó X por, se graficó, perdón, X en función del tiempo. Ustedes ya saben hacer eso, y obviamente esto no me queda algo lineal, sino que es una parábola, ya lo vimos, pero yo puedo graficar posición en función del tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo sé que mientras cae esto es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque cuando llega al punto máximo, la velocidad se hace 0. Entonces este gráfico que está acá representa la posición en función del tiempo al cuadrado. Entonces si yo le hago un ajuste lineal, la pendiente que está acá va a equivaler a un medio de la aceleración. Entonces con la pendiente, con su respectivo error, haciendo lo que ustedes ya saben de estimación lineal, yo podría determinar la aceleración del carro más o menos su error. ¿Ya? Eso. Sé que fue muy rápido, pasé muy rápido por esto, pero ustedes van a tener a disposición esta clase, un tutorial de Tracker, este video para que jueguen con él y puedan hacer lo mismo que yo hice, para que se preparen, ya que la otra clase, la clase de la semana siguiente, van a analizar y van a tener que confeccionar un informe con no esto, sino que otro tipo de experiencia. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. No sé si tienen dudas, algo que no les haya. Sé que tampoco es probable que tengan muchas dudas, porque para tener dudas deberían instalar Tracker y jugar ahí un poco antes. Es poco probable que les surjan dudas así menos en el aire. Pero de manera general espero que se haya entendido ya. Vamos a utilizar Tracker solamente para obtener esta tabla de datos, de la posición en función del tiempo. Y esa tabla de datos la vamos a copiar al Excel, donde aquí sí vamos a analizar, vamos a hacer el procesamiento de datos. ¿Ya? Eso. Tracker. Primero, cargar el video. Una vez que yo cargo el video, elegir el rango donde voy a analizar esto. Acá se eligió este rango cortito. Lo pueden elegir manualmente acá, así, tomando esas flechitas negras, o si ustedes conocen el cuadro en particular, por ejemplo, ahí les va apareciendo el cuadro. ¿Ya? Si yo me voy acá, fíjense ahí, 114, 112, lo pueden configurar ahí. Voy a analizar desde el cuadro 112 hasta el 149. Luego, definirle una referencia, una vara de calibración. Recuerden que cuando van a definir la vara de calibración, siempre con Shift, si no, no les aparece nada. Luego, poner el eje de referencia. Esa línea perpendicular que aparece siempre es la indicación del eje X positivo. Del centro puedo mover el eje y de esto puedo rotar el eje. Lo ideal es dejarlo ahí en donde yo voy a saber dónde está el movimiento.
Fíjense que si yo muevo ¿Profe? esto, automáticamente me van cambiando los gráficos, ¿sí? Profe, disculpe, ¿no es importante dejar el eje justo donde está el primer punto para que no te tome tiempo cero con ya una instancia? Pueden hacerlo automáticamente si quieren, pueden dejarlo ahí en el primer punto o lo pueden dejar en cualquier parte y luego en el Excel le restan la posición inicial, ¿ya? Fíjense que estos datos son los mismos que están acá, solamente que a todos se les restó la posición inicial, perdón, el tiempo inicial y la posición inicial. Yo creo que acá ajustarlo manualmente para que me quede la posición inicial es un poco difícil, ¿ya? Es bastante difícil, yo diría, por eso es mejor hacer ese tratamiento después en el Excel. Y luego, traquear, lo pueden traquear automático o lo pueden traquear manual. Si les complica mucho traquear automático, bueno, háganlo manual. Apretan Shift y van punto a punto, dándole el punto de referencia que quieren seguir. Si no, escogen bien la zona, ahí, aquí, recordando siempre, si ustedes van a traquear automáticamente, Control Shift. Si ustedes apretan solo Shift, les aparece un cuadrito. El cuadrito es para traqueo manual. Control Shift les aparece un círculo, y el círculo es el que les define esta sección que es la que vais buscando el AutoTrack para ir siguiendo frame a frame. ¿Ya? Eso es todo, chicos y chicas. Les dije que esta quizás es una clase fome, aburrida, porque no van a calcular nada, sino que simplemente van a escuchar. ¿Ya? Todo lo que vimos hoy día lo vamos a aplicar la próxima semana ya con el experimento que van a tener que utilizar para hacer su primer informe. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Todo claro. Bueno, sé que es poco probable que tengan dudas porque no los cuestioné mucho, pero bueno, eso es todo, ¿ya? No hay nada más que tenga para decirles hoy, ¿ya? La próxima semana volvemos ya con el experimento que van a ocupar, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias por la Chao, clase. profe, cuídese. Chau, Chao, chau. profe. Bien. Chao, Bien. profe, que la vaya bien. Bien. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe, cuídese.